Tenemos a Mauro Graziosi, fundador de SmartFence, Maritza. Y vamos con la conferencia Estrategia de Concientización como aliada del éxito del CISO a cargo del CEO de SmartFence, Mauro Graziosi de España. Es un placer volverlo a tener en este gran evento de ciberseguridad, experto en seguridad de la información, responsable de la compañía, defendiendo la estrategia global con un enfoque holístico, atendiendo necesidades de partners, clientes, alianzas. Cuenta con más de 20 años de trayectoria, tanto en el ámbito académico como organizacional, público y privado. SmartFence es su quinto emprendimiento ganador del programa de aceleración de empresas de cybersecurity, de ciberseguridad, Ventures del INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. El fin es convertir a sus usuarios en un componente clave de la estrategia de ciberseguridad de las organizaciones a través de la concienciación. A mí sí me gustaría que Mauro sea el propio que nos diga cuáles son esos temas que vamos a tratar en esta conferencia, en esta charla. Mauro, gracias nuevamente por acompañarnos, bienvenido. Espero que estés bien. Yo no sé si estás dónde, en España, ¿dónde estás en este momento? En este momento en Argentina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Te Maritza? lo dije, ¿Cómo está igual estás? que yo, no podemos viajar a ningún lado, No, estamos aquí. pero creo que se salvó porque España se han vuelto otra vez Hey, a generar un rebrote de COVID y esperemos que aquí en Colombia con las nuevas políticas, por ejemplo aquí en Bogotá, que está hoy, a partir de hoy, se abre todo, esperemos que la gente tenga conciencia de seguridad, de protección y demás, porque asusta, para los que nos hemos cuidado, asusta, Mauro. Sí, 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 la verdad que sí, pero bueno, aquí estamos en Argentina. Cada uno, tú, Edgar, también por Colombia, supongo. dos en Estados Unidos, no, no puedo viajar a En Colombia Estados por Unidos, eso. quedaste de aquel Eh, lado. exacto, aquí estamos. Este es un evento virtual latinoamericano, como decimos. Yo soy en Estados Unidos, Maritza en Bogotá. Allí nos acompañó ahora Krishna desde California y obviamente tú desde Argentina. Vamos del polo norte al polo sur, papá. Así Mauro, es. bueno, ¿qué temas centrales de esta conferencia? Bien, bien, bien. Será bastante simple y breve, así que por ahí si Edgar quiere comentar algo, también puede colaborar en ese sentido por su amplia experiencia, pero vamos a hablar principalmente de cómo lograr incorporar a lo que es la concientización del usuario en lo que es la estrategia de ciberseguridad, pero también colaborar con el CISO en conseguir los presupuestos en este sentido, como para que no quede en una intención solamente. Hablando un poco de la, vamos a decir así, con trampa, porque lo haríamos desde la experiencia que nos comparten tanto nuestros clientes como nuestros partners, hablando de factores de éxito y de fracaso, desde el punto de vista de qué es lo que le ha funcionado a ellos, qué es lo que no, y qué nos han dicho otros CISOs en relación con lo que es el programa de concientización. Y sobre el final vamos a mostrar algunas herramientas, como le decía, porque la idea de esta charla es que no quede en algo teórico conceptual, sino que se puedan llevar algo práctico para poder al día siguiente ya estar tomando acciones al respecto. Ah, me Excelente. parece buenísimo. Pues Excelente. 10 y 3. Y espera un momentito antes de comenzar, entonces yo Sí. de verdad le quiero dar muchas las gracias a Mauro por con SmartFence, por ser uno de nuestros patrocinadores diamantes. Mauro está aquí, es el segundo keynote. Fue el primer keynote en mayo, digo el año pasado, en mayo, y ahora sí regresa como keynote. Muy agradecidos con SmartFence, y entonces lo dejamos en las manos de Mauro. Bienvenido. Bienvenido Bueno, y estamos escuchando, entonces vamos a apagar aquí nuestros. perfecto, yo quedo a espera nomás de que, bueno, me compartan pantalla Ya, para ya, que puedan. ya tienes la opción. A ver, un segundito, ahí perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es compartir pantalla y me dicen si Sí, están viendo mi presentación. perfecto. Gracias, Mauro. Bien, entonces, como les decía, vamos a hablar de la estrategia de concientización como aliada del éxito del CISO bueno, cómo se puede llegar a utilizar a favor nuestro. Eh, Como bien decía, yo he tenido varios emprendimientos, pero también he sido CISO, entonces lo que quisiera entonces compartirles es un poco la experiencia de ambos lugares. Entonces, hablaremos
de la comunicación interna, de cómo lograr ese cambio de comportamiento, hablando de los factores de éxito y fracaso más comunes que hemos encontrado, cómo establecer un diagnóstico inicial y establecer una línea base desde donde partir y hablar de herramientas específicas para poder lograr esto que venimos hablando, ¿no? Que no quede en puras palabras. Y bueno, les comento un poquito cuál va a ser la dinámica de la charla. Igualmente tú, Edgar, para cualquier cosa que quieras aportar, me interrumpe, pero la charla está hecha con muchísimos recursos. Después los invitamos a pasar entonces por nuestro stand, donde estará esta propia presentación que tiene enlaces, aquí como se puede ver, aquí donde están estas flechitas, tiene enlace a recursos que nosotros les dejaremos a mano, y hablaré un poquito de cada uno de esos. Entonces, todo lo más ampliado que ustedes quieran llegar a obtener, lo pueden buscar de allí. Entonces, hablemos de comunicación interna. Uno de los grandes problemas del CISO es justamente que le está costando a lo largo del tiempo, y esto se ha visto que ha mejorado muchísimo, pero todavía le falta mucho por lograr, es la comunicación interna de él con sus pares y con sus superiores. Y esto, a la hora de llevar adelante un plan de concientización, bueno, toma mayor sentido, porque justamente algunas de las dificultades que él tiene a la hora de poder comunicarse con otros, también lo lleva a tener una dificultad a la hora de decir que ahora lo que quiere hacer es un plan de comunicación hacia los usuarios desde el área de seguridad de la información. Entonces, nosotros lo que hemos notado son dos cuestiones. La primera, que voy a hablar de las alianzas win-win, ganar-ganar, tiene que ver con un post que hemos hecho. Espérame un segundito, voy a ir abriendo en pantalla. Un post ya que tiene su tiempo, que creo que ha sido el primero, y que habla un poquito de que no nos consideremos los ISOs como el único responsable de seguridad de la información, y que nos apoyemos en el resto de las personas, o no hablando solamente del CISO, sino del área, y que nos apoyemos en otras personas. Entonces, ¿cómo escapar del síndrome de Chuck Norris, ¿no? Entonces, tratar de buscar aliados fuera del área de seguridad de la información, y entender que hay áreas específicas que se dedican a lo específico de comunicación, y que a nosotros eso nos puede ayudar a poder llegar con un mensaje mucho más contundente. Pero entonces en esto aquí lo que se habla un poco en este post en particular es lo que tiene que ver con eso, ¿no? De no quedarnos con esa idea de que somos el único capaz de poder llevar adelante o ser los únicos que tenemos que estar trabajando en impulsar adelante el programa de concientización. ¿Cuáles son las áreas más comunes? Bueno, área de recursos humanos, área de comunicaciones y área de marketing. Quedarnos atentos a lo que nos puedan aportar ellos, porque muchas veces, ¿cuál es el sesgo principal que nosotros encontramos en los CISOs? Primero, en querer dar conocimiento demasiado técnico, y en segundo lugar, enfocado desde una prioridad que tal vez no esté tan alineada con los objetivos de negocio. Entonces lo que tenemos que buscar es un poco eso, qué es lo que le sirve a la organización. Y ahí tengamos en cuenta que, si bien esas organizaciones que le mencionaba, recursos humanos, marketing y el área de comunicaciones también podría llegar a ser, es que esos son los aliados que nos pueden colaborar, pero puede haber otros interesados o defensores que no tengan nada que ver, pero que con esas áreas, pero que estén interesados de que este programa se lleve adelante. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con compliance puede ser un área que nos interese trabajar. Bueno, lo segundo, no quedarnos solos, es que esta pregunta que yo les hago, que para que ustedes también la piensen, es ¿cómo creen ustedes que se percibe el área de seguridad de la información? Porque muchas veces, además del problema que tenemos de que a veces no nos consideramos los únicos responsables de seguridad de la información, es que esto, u otros motivos, pero este es uno de los motivos, es que desde afuera se considera al área de seguridad de la información como un estorbo, o que no es tan útil como se esperaba. Y muchas veces no es, en este caso, fíjense que la pregunta se le lanza directamente al CISO, no es una pregunta que se ha lanzado al otro lado, o sea que esto puede ser peor todavía, pero muchas veces
a lo que nosotros apuntamos es a que esto dependen, ¿no?, mucho de lo que nosotros hagamos en pos de mejorar la imagen externa del propio área. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para mejorar o empeorar la percepción del área de seguridad de la información con respecto al aporte de valor que entrega hacia los terceros? Entonces, ¿dónde lo hacemos? En las órbitas de poder, lo hacemos en los lugares donde tenemos una relación de par a par, lo hacemos masivamente comunicándonos con los usuarios, pero muchas veces, como les digo, hay mucho por trabajar ahí, hay muchas habilidades blandas que el CISO tiene que trabajar para mejorar en ese sentido. Y algunos consejos, obviamente, que son muy, muy simples, muy, muy sencillos, pero que tampoco pretenden ser la solución definitiva a este problema muchas veces de percepción, pero algunos consejos muy prácticos que nosotros ya sabemos que han servido y que siguen serviendo. Primero, tener una comunicación regular. A nosotros nos pasa muchas veces que dicen, bueno, yo quiero hacer una campaña que sea de 3 meses. ¿Y cuándo la retomas? No, no sé cuándo retomo. Yo quiero que se haga 3 meses. No, lo importante aquí es la comunicación constante, mes a mes, enviar 1 o 2 comunicados. Tampoco saturar el canal, porque recordemos que hay otros que están hablando. Aportar valor. Una Sí. preguntita ahí a Mauro, porque esa es una que estuvimos conversando con el amigo Andrés Almanza. El tema de las comunicaciones regulares. ¿Se debe también crear esas comunicaciones de acuerdo a lo que está sucediendo a nivel, digamos, global? Por ejemplo, un problema que hubo con SANS hace unas 3, 4 semanas atrás. Entonces, tomar esa actividad, lo que le ocurrió a esta organización tan importante en el tema de ciberseguridad, que fueron hackeados, y crear un mensaje de concientización basado en cómo ellos fueron hackeados. ¿Eso es una buena idea, hacer eso? Te voy a dar 2 respuestas. La primera te la voy a generar solo para generar polémica. Te voy a decir no. Y la segunda va a ser un sí. Pero bueno, ¿por qué te digo no? Te voy a decir no porque el CISO está expuesto a muchísima más información de la que recibe un usuario promedio. Y la respuesta que te digo que la políticamente no correcta, que es no, porque muchas veces el CISO se ve expuesto a información que al usuario final no le llega normalmente, que es muchísima más y muchas veces muy específica. Y lo último es que muchas veces, y este es un problema identificado incluso por Gartner, es que el usuario no tiene nada para hacer al respecto. Entonces muchas veces, por ejemplo, se le sale una vulnerabilidad de día cero de un microprocesador. Y entonces el CISO en ese caso lo ve, se agarra la cabeza y bueno, dice, esto acá es importante de comunicarlo. Pero muchas veces cuando le llega al usuario, no le queda claro cuál es la acción que tiene que hacer al respecto, porque bueno, tomar medidas así muy generales no lleva a acciones concretas, y muchas veces ahí entonces, ahí el CISO es cuando tiene que filtrar y verdaderamente ver qué es lo que quiere comunicar. Entonces, ahora respondiendo así, sí es importante llevar casos reales a los usuarios, pero siempre y cuando el usuario vea que es algo posible que le pueda pasar en su organización y que haya un contexto y, por último, alguna recomendación práctica que ellos puedan aplicar. Porque te voy a decir, de la intención, si yo decía, si la respuesta era simplemente sí, lo que pasa, y que ya lo he visto en varios lugares, varias veces por semana un CISO va comunicando todos los problemas que van ocurriendo en distintas organizaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, y satura de información al usuario final. Entonces, mientras sea algo dosificado, es decir, a lo mejor una vez al mes, si aparece alguna noticia relevante, no, obviamente no nos tenemos que ver obligados. Tengamos en cuenta que ya estamos comunicándonos con el usuario al menos 1 o 2 veces al mes con algún módulo interactivo, con algún newsletter o algo por el estilo, y esto sería un tercer mensaje que nosotros estamos lanzando. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, Edgar, en No, este sí, caso. no, fue muy bueno. Me gustó mucho el mensaje de comunicación que lleve a una acción del usuario. Eso me gustó mucho.
que lleve a una acción, porque si el usuario queda que lee la noticia y no puede hacer nada, es como que también queda como en una sensación de impotencia. Bueno, sí, está pasando cosas malas, están pasando cosas malas, están pasando cosas malas, y nos genera una sensación de ansiedad y ahí se produce el bloqueo del usuario. Entonces, nosotros más bien apuntamos a información poca, concisa, concreta, contextualizada, explicando el porqué, y que el usuario pueda hacer algo y que sienta que aporta algo y que se lo puede llevar a su vez a su casa y que también recibe algo de parte de la organización, que bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Brinda herramientas y conocimientos, recuerda la política, pero más que todo es que nos vean como un área útil y no como un área enfocada en lo paranoico, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, llevándolo esto aquí, ¿no? La comunicación regular uno la mantiene. Vamos al ejemplo, herramientas y conocimientos. Bueno, eso es un conocimiento. Se le puede aprovechar, por ejemplo, si hay una noticia en particular, recordar cuál es la política interna con respecto a, por ejemplo, si había sido una vulnerabilidad vinculada a algún tema de mensajería, de chat o algo por el estilo, bueno, cuál es la política dentro de la organización, se puede aprovechar el momento. Se puede explicar los motivos por el cual existe esa política, aprovechando de que ha habido una vulnerabilidad en el exterior, pero fíjate cómo no solamente pasar la noticia, que es muchas veces lo que pasa, y bueno, y llevarlo al usuario a tomar una acción concreta o evitar hacer alguna acción concreta, en este caso puede ser también. Y bueno, entonces aquí se pueden ver algunos consejos. Esto acá, como les digo, son recursos que ustedes los van a tener. Cómo mejorar la imagen del área de seguridad de la información. Entonces, lo que les decía entonces es que algunos consejos muy simples, pero tratar de, en el largo plazo, de que se vea como un área que entrega valor y no solamente como un área que lo único que hace es establecer controles o trabas y que entorpece a la operatoria normal del negocio. Y para lograr eso, ¿por qué uno lo hace? ¿No? ¿Por qué uno quiere hacer la comunicación interna? ¿Por qué quiere llevar adelante un programa de concientización? Porque quiere lograr cambio de hábitos, quiere generar hábitos seguros dentro de la organización, un cambio de comportamiento. Pero para eso, para generar un cambio de hábito, hay una cuestión, o estas dos cuestiones que están muy vinculadas también. Lo primero que nosotros encontramos es que encontramos a CISOs que no están convencidos, es decir, que creen que no es recomendable de alguna forma o proporcionalmente recomendable establecer un programa de concientización y es mejor invertir en otro tipo de soluciones tecnológicas. Entonces, aquí también hemos hecho un post que habla un poco de, fíjense que esto acá es 2017, pero esto venía en respuesta a algún post que uno va poniendo siempre que habla de concientización, y bueno, que a veces son duros, ¿no? Dice, ya se sabe que no podés confiar en los humanos, hay un estudio que demuestra que por un chocolate te entregan el password, cosas así súper agresivas. Mi opinión es que es una lucha perdida, yo creía eso en los 90 y que escribí una nota en tal lugar. Entonces, para aquel CISO que no está convencido va a ser muy difícil, porque es el CISO que normalmente viene con un sesgo tecnológico, que no tiene interés en trabajar sobre el factor humano, a pesar de lo que demuestran las estadísticas, que la gran cantidad de ataques que se está dando actualmente, ya no hablamos cuando decimos se filtraron fotos de celebridades o hackearon tal cosa, lo que estamos hablando siempre es que han entrado por el vector humano. En el último tiempo, arriba del 90% de los ataques vienen por ahí. Sin embargo, el que no lo quiere ver, no le entra en su estructura mental y no va a ser así. Pero, por suerte, está habiendo una renovación, ¿no es cierto? Y los CISOs están entendiendo de que no es una cuestión de o una o la otra. Dejar de invertir en tecnología para invertir en el factor humano. Es que la tecnología es una parte de la seguridad, los procesos son otra parte de la seguridad, con la gestión, la parte legal es otra parte importante para la protección de los activos de la organización, y el humano es otra capa más, no es que estamos hablando de que o es una o es la otra. Entonces, lo que nosotros queremos aquí solamente decir es que si seguimos pensando como los 90, bueno, vamos a hablar
también de otros temas, porque han cambiado muchas cosas dentro de la propia concientización. Dentro de la propia concientización, cuando apenas se arrancaba con todo esto de la concientización, hace a lo mejor 6, 8 años, se hablaba de la formación, de explicar a la gente qué tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo. Ahora ya no se habla más de qué hacer y cómo hacerlo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, el enfoque es distinto. Entonces, las medidas de seguridad van evolucionando porque los ataques siguen evolucionando. Entonces, si nosotros seguimos insistiendo que es el factor más vulnerable, en cambio que la mejor línea de defensa, bueno, entonces también del otro lado van a seguir aprovechándolo. Veámoslo, o pensémoslo al revés. A mí como ciberdelincuente, ¿qué me conviene más? ¿Explotar una vulnerabilidad humana? ¿Qué me conviene más desde el punto de vista de esfuerzo necesario, recursos necesarios y obtener un resultado? ¿Explotar el factor humano o encontrar una vulnerabilidad única y poder de esa forma entrar en una organización? Obviamente queda demostrado que es mucho más fácil ir por el lado humano, porque justamente del otro lado, desde el punto de vista de los ISOs, lamentablemente, muchas veces no se invierte lo suficiente en el factor humano. ¿Es 100% efectivo? No, no es 100% efectivo. No quiere decir que porque uno conciencie a una persona, incluso de una forma perfecta, inmaculada, va a tener un nivel de seguridad al 100%, pero tampoco lo va a lograr con tecnología, pero sí en la convergencia entre ambos, sí, va a lograr un nivel de riesgo mucho mejor que el que tiene ahora. Y lo segundo es la paciencia. Lo segundo es la paciencia porque en muchos casos también, como digo, a veces dicen, bueno, yo quiero entonces mejorar la capa humana, y dicen, bueno, yo quiero hacer una campaña de 3 meses, 2 meses o 6 meses incluso. Bueno, la realidad es que los resultados, estamos hablando de cambio de hábitos, hablemos de cualquier hábito que nosotros hayamos generado, incluso aquí durante la pandemia. No es algo que se dice la primera vez o usar un cinturón de seguridad, tiene que existir una buena práctica, se tiene que comunicar la buena práctica, se tiene que repetir por distintos medios, tiene que haber control de que esa buena práctica se esté implementando. Entonces esto demora su tiempo. Entonces tengamos en cuenta que la gente rota, que la gente se olvida. Entonces es solamente tener un poquito de paciencia para que los resultados se den. Y de la misma forma que se tiene paciencia con cualquier implementación de cualquier tecnología, porque hoy en día las tecnologías que tenemos, por decirlo así, un SIEM o cualquier cualquier solución de inteligencia artificial también requiere su tiempo como para que se logren los resultados. Entonces, con el factor humano es lo mismo, pero con estas dos aquí, yo creo que es suficiente para todo lo que sigue, para todos los consejos que siguen por delante. Bien, y hablemos entonces ahora de las principales dificultades de cualquier CISO. Bueno, hace poco lanzamos una consulta con respecto a esto acá, si Edgar tú tienes algún dato al respecto, lanzamos una consulta por LinkedIn con respecto a la modificación de los presupuestos, si se ha mantenido igual, si ha bajado o si ha subido, y en el caso de que se mantenga igual, si se ha utilizado para alguna otra cosa. No sé si tienes alguna estadística que hayas hecho tú en este último tiempo a través de Tactical Edge. No, desafortunadamente no lo tengo. Bueno, en el nuestro no han sido tantos votos, pero básicamente lo que han dicho es que, bueno, se ha mantenido igual o ha aumentado en la mayoría de los casos y que en muchos casos se ha redireccionado. Entonces la pregunta es, en COVID tenemos a todo lo que es el workforce, la fuerza de trabajo, lo tenemos en los hogares. Entonces, ¿en qué se ha invertido? Obviamente en las VPNs, en todas las herramientas de trabajo remoto. Ahora la pregunta es, hay muchas, la pregunta sería en este caso es, además de eso, ¿en qué? Porque hay muchas soluciones que han quedado dentro del perímetro físico de la organización y que muchas de estas personas tienen un equipo que no necesariamente es el corporativo. Entonces, ¿cuál es el agente transversal que se encuentra a pesar de que ahora están trabajando remotamente? Es la persona, porque lo que es la tecnología, puede haber habido alguna solución que no alcance ahora el usuario, aunque tendría que alcanzarlo, pero el usuario sigue siendo quien accede a través de una VPN hacia los recursos de la organización. Entonces,
A nosotros te puedo confirmar que sí, que muchas organizaciones han entendido de que tenían que invertir entonces en tecnología de trabajo remoto y también han entendido que tenían que invertir en la concientización del usuario, porque ahora lo tenían totalmente distribuido con el mismo poder o más, porque ahora desde un acceso remoto están pudiendo llegar a los recursos de la organización, que antes solamente podían hacerlo desde la organización, y con un nivel de exposición mayor, porque como digo, no tienen todas las tecnologías de seguridad implantadas en su lugar de trabajo, que ahora es su casa, y que a lo mejor la computadora de escritorio no tiene la misma medida. Entonces, habiendo mermado todas las otras medidas, es donde ponemos el esfuerzo. Y bueno, con respecto al presupuesto, ahí me puse en una tarea que yo creo que va a salir para otra charla en particular, era entender desde el punto de vista de los distintos expertos, Gartner, Forrester y demás, cómo es el tema del presupuesto, ¿no? De dónde lo consigue, cómo hace para conseguir más, porque en este caso nosotros estamos hablando de concientización en ciberseguridad. Concientización en seguridad es un presupuesto que algunos no tienen, que algunos no tenían, pero que muchos todavía no, y tienen que salir a convencer. Y bueno, una de las cuestiones que coinciden los expertos es que el CISO todavía le falta desarrollar esa habilidad de convencimiento para poder asociar a lo que serían los objetivos de negocio con los objetivos de seguridad de la información, lo que lleva a tener una dificultad para conseguir mayor presupuesto en cualquier iniciativa. En el caso Mauro, te comento rapidito que en la charla mañana que va a dar Andrés Almanza, donde dan números de una encuesta que se hizo a nivel de Latinoamérica, él dice que sí puede mostrar esas cifras acerca de la inversión, perfecto. en la inversión, y dice que sí, que se ha visto un incremento en la inversión en concientización. Así que vamos muy bien. Perfecto, vamos bien. Bien, bueno, desde nuestro caso podemos decirlo de que sí, de que hemos visto esta mejora, eh, pero me quedé un poco ahí en esto aquí de ver qué es lo que nos dicen los expertos y bueno, hablan mucho de esto, ¿no? De la dedicación del CISO, que ya cada día se transforma en una figura más estratégica que verdaderamente tome la rienda y se vea a sí mismo como un estratega y no como un técnico. Pero para eso y viene el segundo punto, el tiempo a dedicar. Entonces, ¿cómo logramos estas dos cosas? Con respecto a lo que es el presupuesto, muchas veces hay que ser un poco creativo, ¿no? Porque se puede lograr mucho con poco, se puede lograr mucho con poco, no necesariamente hay que pensar de que una iniciativa de concientización pueda llevarnos mucho dinero, se puede hacer con poco, al final vamos a ver algunas herramientas gratuitas con las cuales se puede hacer bueno, por lo menos un diagnóstico inicial y en base a eso poder convencer aguas arriba. Y por otro lado, bueno, la elocuencia, hablar bueno, de los casos y poder atar a algo que está pasando afuera con algo que está pasando adentro y poder demostrar rápidamente cómo esto se puede lograr. Ahí después yo le voy a ir pasando porque estamos desarrollando un nuevo white paper que va a hablar específicamente de esto aquí, ¿no? De cómo lograr conseguir esos presupuestos. Sobre el final les dejo ya los enlaces. Y por otro lado, hablamos del tiempo, y ahí voy a hacer aquí una introducción, pero solamente lo vamos a ver un poquito más adelante en la misma charla, apoyarnos en el ecosistema para ganar tiempo, para enfocarnos en lo importante, en lo estratégico, y no estar queriendo hacer todo, como decía antes, con la estrategia de Chernobyl, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos apoyar en el ecosistema. Pero ahora, lo que vamos a ver son cuáles son los que nosotros hemos visto, los casos de éxitos, y qué han logrado. Primero, el apoyo de la dirección. Han sabido aprovechar estos sucesos, que estas noticias que tú venías comentando en los medios y que ya ningún CEO puede desconocer, y lo han podido enmarcar dentro de la estrategia de ciberseguridad claramente, como decir, bueno, como decía, ¿no? Es tecnología, procesos, con la parte de gestión legal y el factor humano. Listo. Son esos cuatro factores y no se puede negar la falta del factor humano y decir, no, la parte humana no la vamos a tratar o la vamos a tratar como un insider solamente. Y bueno, entonces eso ahí es lo que ha logrado un mayor éxito. Hablando un poco esto acá del insider o no insider. Esto es lo que va a salir también, lo que me comentaba en el white paper nuevo, pero nosotros tenemos tres grandes grupos.
aquellos que se comportan mal, vamos a decirlo así, aquellos usuarios que se comportan mal y se van a comportar mal a pesar de. Ese es el que muchos le dicen el insider. No importa lo que le digamos, no va a cambiar. Y muchas veces el CISO, cuando piensan si va a implementar una estrategia de concientización, piensa en el peor del grupo, del curso, de lo que sea, del grado. Pero ese es un grupo. Después tenemos una gran parte, que son aquellos que, si supieran lo que tienen que hacer, lo harían bien, que ahí está la gran mayoría de las personas, pero que muchas veces no se les ha explicado qué tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, pero más importante, por qué lo tienen que hacer. Y después tenemos el último grupo, que es también a veces el que se enfoca en CISO y que dice, o una excusa para no llevar adelante un programa de concientización, que es aquel que se comporta bien a pesar de. No importa lo que le digamos, se va a comportar bien. Entonces, ¿cuál es el grupo que nosotros queremos atacar? El grupo del medio. Aquellos que pueden cambiar su comportamiento si se les da la información apropiada y los motivos suficientes para hacerlo. Entonces, eso es lo primero, el apoyo de la dirección para enmarcar el programa. Lo segundo, constancia y paciencia, creo que decía antes, estos resultados no se producen rápido, en promedio, un año y medio para que un usuario verdaderamente cambie un comportamiento. Ahí lo importante son las métricas y los objetivos que se establecen. Entonces, que es un poco el punto que sigue más abajo, ¿no? Si nosotros podemos medir, nos ayuda a tener más paciencia, porque si no esperar resultados y a ciegas, eso es lo que nos puede traer esa ansiedad aún mayor. Lo otro, contenido adecuado al estilo de comunicación interno dentro de la organización. El tema, lo que nosotros vemos es que muchas organizaciones han tenido un caso de fracaso cuando lo único que hacen es buscar un contenido disponible en X lugar, sea cual sea, y copiarlo y pegarlo sin adecuarlo al estilo comunicacional de la propia organización. Por eso hablábamos al principio de no estar solos y comunicarnos con las áreas de recursos humanos, de marketing y demás, para ver si hay alguna adecuación que hacer. Muchas veces los contenidos, tengamos en cuenta que estamos en Latinoamérica, los latinoamericanos somos especiales, no somos anglosajones, y el contenido tiene que estar adecuado pensando en la forma justamente de pensar, actuar, sentir del latinoamericano, porque si nosotros traemos contenidos por decir, ni hablar desde Asia, ni hablar de un país nórdico, o incluso de los anglosajones, no nos va a calar tan profundo si ese contenido está pensado para otro tipo de audiencia, y que ese contenido no es que sea malo, es que fue pensado para un público, un consumidor diferente al latinoamericano, entonces después los resultados no se dan. Bueno, con respecto a la parte de KPIs y medición constante, hay cuatro lo que hay que definir son los objetivos y luego establecer las métricas, pero normalmente son 4 los KPIs que se miden, y esto es un poco lo que les decía, le iba anticipando que va a salir en el white paper. Uno, por un lado, es fijar una base de conocimiento, es decir, qué es lo que quiero que aprendan las personas. Recordemos que igualmente esto es cambio de comportamiento, pero hay una base de conocimiento que queremos que tengan. No hace falta que sea muy gruesa. Nosotros no queremos que tipifiquen o subtipifiquen los tipos de gusanos de internet o malware o ransomware. No es lo que buscamos. Solamente queremos que tengan el mínimo conocimiento. Entonces, el primer KPI que se puede hacer es fijar esa base de conocimiento. Segundo, ¿queremos dar cumplimiento a algún tema regulatorio? Hay muchas organizaciones que tienen que dar cumplimiento regulatorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En algunos casos puede ser una norma muy específica que diga hay que concientizar a los usuarios, pero en otro caso tiene que decir los usuarios tienen que alcanzar cierto nivel o se tiene que tocar cierta temática. Entonces, bueno, ese podría ser un objetivo. El otro, fijar una base de comportamiento esperado. Muchas veces las organizaciones no tienen una política de uso aceptable claramente escrita y difundida, y sin eso es difícil luego llegar con un mensaje. Entonces lo que recomendamos ahí es tener claramente definido cuál es el comportamiento esperado y el inesperado, y en base a eso también poder poner algún KPI. Y por último, que creo que uno de los más importantes, es motivar el comportamiento seguro y hacer esa medición en particular. ¿Cómo medimos un comportamiento seguro? Bueno, depende de lo que se está buscando, pero por ejemplo, para el caso de lo que es los ataques más comunes de hoy en día, que el phishing y el ransomware, es a través de simulaciones, donde el usuario, sin saber que se le está simulando, le está llegando justamente phishing o ransomware
que son obviamente inocuos, para demostrar si ha cambiado o no el comportamiento. Bien, y bueno, muchas veces lo que pasa es el tema del alcance y expectativas. A veces se define un alcance muy pequeño, pero en la mayoría de los casos el problema es que el alcance es demasiado grande y el proyecto se posterga, se posterga, se posterga. Aquí, Edgar, me voy a detener porque lamentablemente tú eres de Colombia y yo soy de Argentina. Pero tengo que decir que dentro de Latinoamérica somos los peores en este punto aquí en particular. Porque no sé por qué, no sé por qué, pero son los proyectos más largos en definirse justamente en la definición del alcance. Es como que hay muchas idas y vueltas en la toma de decisiones, y tengo que decir, por ejemplo, que la gente de Chile es muy rápida a la hora de tomar decisiones, y los colombianos y los argentinos son muy largos, y justamente tiene que ver con esto aquí, de que el alcance, que la expectativa, comparamos miles de soluciones, y el proyecto se sigue postergando 1 año, 2 años, y ya tenemos proyectos de 3 años o 4 años que uno dice, ya está, hay que hacerlo, no hay que dar más vuelta, porque ese usuario sigue sin recibir la concientización. Si me pregunta por qué, no te sé decirlo. Debe ser de cultura. Debe ser algo Ahí lo discutiremos en nuestros shows semanales, pero buen punto. Buen punto, sí, 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 la gente de Chile es muy rápida a tomar decisiones, la gente de México también, y bueno, después tenemos los intermedios, pero hemos notado eso. Bien, ahora vamos a hablar de factores de fracaso, y me voy a enfocar en el primero, y luego hablaremos de los demás. Uno de los principales es el foco en las simulaciones. Es decir, viene a lo mejor alguien muy convencido de que quiere hacer concientización, pero se queda en el primer punto, que es en la simulación. Es decir, yo quiero hacer, y queda en la simulación, y al próximo año vuelvo a repetir una simulación, y al próximo año vuelvo a repetir una simulación. Yo le voy a decir, está bien lanzar una simulación al principio. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos lo que sería una línea base. Hacemos simulaciones de phishing, hacemos simulaciones de ransomware. También podemos lanzar exámenes y encuestas. Entonces tenemos comportamiento con las simulaciones de phishing y ransomware, conocimiento con el examen y opinión con las encuestas. Ahí hay dos enlaces que habla de la simulación de phishing de oro, porque esto tiene un agravante todavía más grande, que es que no solamente que tienen foco en las simulaciones, sino que quieren enviar una simulación de phishing que sea perfecta. Es decir, que no sé, que caiga el 70, 80 o 90% de la gente. Y les voy a decir algo, muchas veces eso ocurre, cae el 70, 80 o 90% de las personas de la organización caen en una simulación de phishing o ransomware. Pero yo les digo, y es un poco lo que está escrito ahí en ese post en particular, es que cuánto de real es esa simulación. Porque nosotros lo que queremos lograr es que mucha gente caiga, pero eso lo hacemos tal vez perdiendo fidelidad o credibilidad de esa simulación. Porque si nosotros sabemos todos los emails de todas las personas de la organización, el nombre y el apellido, y sabemos información sobre los sistemas internos, los nombres de las personas de cada uno de los puestos y demás, ustedes me dirán, bueno, hay mucha esta información que se puede averiguar externamente. Sí, pero la tenemos toda compilada, lo hacemos desde una herramienta, y lo que se busca es la perfección. Y muchas veces esa perfección se alcanza, y para mí puede ser un dato que no sea relevante porque ha sido con trampa, por así decirlo. Entonces tratar de hacerlo lo más similar a una trampa de phishing real, pensándolo desde la visión que pueda llegar a tener un ciberdelincuente de nuestra organización. Y por otro lado, es la duración de las campañas. Nosotros lo que vemos es que quieren que las campañas duren una semana, algunos nos han pedido hasta un mes, y eso es mentira, porque una campaña de simulación de phishing no demora más de 44, 48 horas. Entonces, bueno, por ejemplo, en nuestra plataforma hemos decidido recortar a pesar de que nuestros clientes nos piden más. ¿Por qué? Porque una campaña tiene que ser lo más real posible si nosotros queremos simular, si no también estamos simulando una irrealidad, es algo que no ocurre. Pero bueno, volviendo un poco a lo anterior, no nos quedemos solo en las simulaciones de phishing, avancemos. Esto tengo que decirlo porque si no queda ahí. ¿Para qué no puede servir una simulación de phishing si no tenemos el presupuesto? Para demostrar la importancia de incorporar un programa de concientización, pero que solamente quede en eso. Bien, por otro lado, otro de los factores de fracaso es el foco en lo académico y no en los hábitos. Esto acá es como lo que venía diciendo antes. Si nosotros decimos,
qué es lo que tiene que saber, cómo tiene que actuarlo, primero que el usuario se va a aburrir porque no sabe ni por qué lo tiene que aprender, que ahí viene la palabra clave de lo que sigue, ¿no? Sabe que tiene que hacer algo, sabe cómo tiene que hacerlo, pero no sabe el por qué. Entonces muchas veces ahí, y aparte nosotros si queremos hacernos valer dentro de la organización, es explicarle el por qué. Entonces, en este caso particular, una buena práctica se basa en el sentido común, no es un capricho del área de seguridad de la información, entonces expliquemos el por qué existe una medida, gastemos ese tiempo y no solamente le digamos qué tiene que hacer y cómo, porque no son niños. Son personas adultas, no es tampoco la figura de instructor y alumno, es una relación de pares, entonces creo que vale la pena explicar el porqué y poner el contexto. Por otro lado, bueno, lo que ya venía hablando, ¿no? La falta de compromiso del área de ciberseguridad, que era lo que hablábamos antes, de que no está convencida el área de ciberseguridad de que el usuario puede cambiar el comportamiento. Entonces, si no está convencida, lo va a hacer, pero lo va a hacer a lo mejor por un tema de cumplimiento, y entonces a lo mejor envía, pero solamente lo envía, pero no le importa cuál es el cambio de comportamiento dentro del área y demás. Y bueno, lo otro es tercerizar el 100% del programa sin involucrarse en el proceso de la creación del contenido, de la programación de las campañas, de la analítica y demás. Esto acá también es como que dice, bueno, sí, y está vinculado con el punto anterior, o sea, no hay compromiso, por lo cual por eso se terceriza. Entonces muchas veces eso lleva al fracaso porque la organización tercera, ¿qué es lo que va a tener? Y algo que no se adapta a la organización, por lo cual si no se adapta a la organización, si es un contenido estándar, como digo, a lo mejor en otro idioma, o subtitulado, o mal traducido, o que no se adecua a la terminología específica de la organización, ahí ya perdimos muchísimo, muchísimo en el impacto, en el cambio de comportamiento. Hablamos un poquito al principio de que uno de los grandes problemas era la falta de tiempo por parte del CISO, que cada día estamos ocupados, y aquí ahora último hablamos de tercerizar el programa. Bueno, hay una forma de lograr que eso funcione. Vamos a hablar entonces del ecosistema de ciberseguridad. En estos últimos años ha cambiado lo que es el ecosistema de ciberseguridad. Nosotros estamos notando como fabricantes de que los partners integradores han cambiado y han mejorado, algunos, no todos, y vemos que esto es positivo para lo que es el CISO en muchos casos. Si nosotros pensamos en los partners integradores tal vez de los 90 o de los años 2000, nos encontramos con una figura como esta, donde dentro de nuestra organización el CISO está a cargo de los niveles, las acciones de nivel estratégico, nivel táctico y nivel operativo. Y por parte del integrador podía llegar a recibir ayuda técnica para la implementación y mantenimiento, soporte de alguna tecnología en particular. Esto sería, como digo, 90, 2000 y demás. A partir de que ha avanzado el tiempo, lo que hemos visto es que ya van teniendo mayor capacidad operativa y que ahí, teniendo en cuenta la gran falta de personal para ciberseguridad en todos los ámbitos, en todos los niveles, empieza a colaborar en que el CISO y la parte específica, el área específica de ciberseguridad, se puede enfocar más que todo en los niveles más altos. Entonces, parte de la parte operativa la puede derivar, por ejemplo, en un SOC. Y lo que hemos visto en este último tiempo, vamos a hablar de estos últimos 5 años y en ciertos partners, es que no solamente tienen capacidad operativa, y esto lo hablamos nosotros como fabricantes con respecto a nuestra solución. Entonces, en particular lo que vemos es que los partners no solamente están entregando soporte de primer nivel, sino también soporte de segundo nivel, y en esto de que veníamos hablando, de entender a la organización, a acompañarlo, y van por el lado de servicios gestionados, donde, por ejemplo, con nuestra solución, que van a prestar directamente un servicio utilizando por detrás a la herramienta. Y esto funciona mucho y sirve mucho para que, como ustedes pueden ver ahora ya, del lado de la organización, tenga menos personal, pero más que todo que tenga foco en lo importante, que es lo que veníamos hablando antes, ¿no? de tener esa visión estratégica y poder convencer con respecto a todas las iniciativas que quiera, con mucha más precisión, y no hay que estar hablando de nivel de detalle.
Bueno, esto se lo decía por el tema que le decía de tiempo y de una tercerización inteligente de lo que tiene que ver con la parte específicamente de la concientización. Y bueno, ya llegando a la parte final, aquí no voy a entrar en cada uno, pero sí le voy a comentar qué es cada uno. Son algunas herramientas para llevarlo a lo práctico, a todo lo que veníamos hablando, porque nosotros queremos que ustedes se lleven cosas concretas. Entonces, todas estas herramientas la pueden encontrar dentro de nuestro propio sitio web. Si quieres, Edgar, compartirle el enlace a nuestro sitio web, pero ahí tienes. Tienen el kit de autodiagnóstico de teletrabajo seguro, que lo hemos hecho en conjunto con la gente de Iniciativa, Asegurarte y Seguinfo. Es una planilla de Excel donde ustedes pueden evaluar, no solamente evaluar el estado actual, sino proponerse un estado futuro y que la propia herramienta le proponga las acciones concretas para establecer esto aquí, ¿no? de la mecánica de teletrabajo. Es una, como digo, una planillita de cálculo, y bueno, si alguno quisiera colaborar, es un proyecto colaborativo que puede tener evoluciones, así que bienvenidos si quieran avanzar sobre eso. Muy interesante ese recurso. Segundo, Beck. Con esta herramienta, que también es una herramienta técnica, esta la pueden lanzar directamente contra sus servidores de correo. Lo que pueden demostrar es si su servidor de correo está expuesto a este tipo de ataque, donde se puede hacer el fraude del servidor. Ahí encontrarán recursos específicos, en este caso en particular, que le explica cómo se hace ese chequeo, y bueno, qué es lo que se puede hacer para corregirlo. Similar a eso está el spoof check, ¿no? Ahí ya directamente es para ver si puede llegar a terceros fuera de la organización, y se puede usar la técnica de spoofing dentro de los servidores de correo. Otro chequeo gratuito que pueden hacer para tener un diagnóstico inicial. Pueden usar la herramienta Harvester. Tengan en cuenta que estas son soluciones de software libre que pueden encontrar en todos lugares. Nosotros lo pusimos en nuestro sitio web y colaboramos con esos proyectos para que se mantengan vivos. En este caso, lo que van a poder saber es qué emails dentro de la organización, o qué casillas de emails están públicos o publicados en algún lugar, que hace que el nivel de exposición de esas cuentas sea mucho más grande, y por lo cual están seguramente recibiendo mucho más ataques de phishing o de ransomware. Además, en general, son cuentas que son compartidas por varios usuarios, y es también un riesgo mayor. Y bueno, DNS Twist, que es una herramienta que permite saber si hay dominios similares al de ustedes, para saber si hay alguien que está queriendo engañar a la gente con algún tipo de ataque, donde, bueno, al tipear LR o enviar algún engaño y que se vea parecido. Y ahí les dejamos también un recurso, que es un ataque paso a paso, donde va mostrando cómo utilizar cada una de estas herramientas para aquellos que están en la parte del pen testing, como para saber si alguna organización propia, o para aquellas que estén prestando un servicio ajeno, puedan saber si esa organización es mayormente expuesta ante algún tipo de ataque como estos. Bien, y lo otro que tenemos es un par de white papers y uno en desarrollo, que va a estar en breve. Uno específico de cómo desarrollar una capa de seguridad orientada al usuario, que es un paso a paso. De hecho, vamos a salir ahora también con un checklist rápido de cómo lanzar la primera simulación de phishing. Eso va a ser un recurso que no es un white paper, pero va a salir en breve también, y va a estar en la parte de recursos dentro de SmartFence, y lo vamos a publicar en general este tipo de cosas por LinkedIn, así que si nos pueden seguir por esa red, mejor. Bueno, ahí hay otro recurso que habla también sobre cómo utilizar las herramientas gratuitas que les venía mencionando algo antes para lograr un ataque de ingeniería social. Y estamos armando aquí que habla de estrategia de concientización, que ya es de un nivel superior, como les decía, ya pensando en cómo llevar adelante la estrategia de concientización y cómo enmarcarla dentro de lo que es la estrategia de ciberseguridad, o incluso dentro de la estrategia corporativa dentro de la organización. Edgar, me detengo aquí por si hay alguna duda, alguna pregunta, y bueno, de acuerdo al tiempo vemos si podemos mostrar algo de SmartFence. No, dale, muestra la información. Bien, perfecto. Bueno,
mientras les dejo aquí mi email, voy a ir brevemente a la solución. Algunos me dicen, bueno, al final hablas y no muestras la solución de ustedes, no estás orgulloso. No, es que sí estamos orgullosos, pero a veces no queremos ir a lo concreto. Bueno, mira, la plataforma SmartFence es una solución 100% en la nube. Esto se hace así porque se hacen simulaciones, como decía, reales, donde el usuario no sabe de que es una, una plataforma, una simulación en particular, sino que le llega a la casilla de email con un HTTPS, con un spoofing y demás. Entonces, por eso es necesario que sea en la nube y es muy difícil lograrlo a través de una solución on-premise, porque ten en cuenta que hay que tener los dominios, hay que tener los certificados HTTPS, hay que utilizar técnicas de spoofing, y después que nos está bloqueando constantemente Google y demás, y tenemos que hacer de esos de bloqueo, por eso es que es una plataforma 100% en la nube. Bueno, ¿cómo se usa rápidamente la plataforma? Lo primero es que se logra incorporar a los usuarios a través de distintas mecánicas de importación. Entonces logramos rápidamente tener, por ejemplo, a través de Microsoft Azure Active Directory y demás, a los usuarios los tenemos incorporados dentro de la plataforma, porque imagínate que nosotros trabajamos con organizaciones muy pequeñitas, de menos de 50, a organizaciones con más de 100.000 usuarios. Entonces verdaderamente eso requiere de que tengamos algún mecanismo de sincronización. Y ahí ya podemos trabajar con lo que viene de estos lugares, de estos repositorios de recursos, y lo que podemos hacer es agregar otros datos como áreas funcionales, niveles jerárquicos y demás. Y ya tenemos al quién, a los usuarios. Y luego tenemos lo que es una galería de contenidos. Como decía, nosotros trabajamos exclusivamente a través de partners. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es lo que voy a mostrar, es la galería de contenido propia de SmartFence, que esta es ampliada con lo que los partners específicos de cada región van poniendo. Entonces nosotros lo que tenemos es un catálogo de más de 200 contenidos, donde, por ejemplo, aquí hablamos de módulos interactivos, que es un PowerPoint con esteroides, donde lo que se busca es generar ese cambio de comportamiento que en 10, 15 minutos, no más de eso, porque hay que enfocarse en que el usuario tiene que mantener la atención, en explicarles el por qué, más el qué y el cómo, ponerlo al usuario en situación, ponerlo como protagonista y hacerlo pasar por distintos escenarios que sean potencialmente reales dentro de la organización. Eso es algo que es una comunicación que se envía una vez al mes. El usuario demora ese tiempo, lo puede continuar en cualquier otro momento, pero en general, una vez que lo empieza, lo termina. Luego tenemos lo que son los newsletters. Los newsletters es un complemento. Si lo otro decimos que para un poco más para formación, aunque como decíamos antes también es que no se busca hacerlo experto al usuario, sino generar un cambio de comportamiento. Pero bueno, si se envía el día 1 un módulo interactivo, se puede reforzar y se puede enviar un newsletter que refuerce lo que ya venía viendo ese usuario. Si ya veníamos hablando de ransomware, entonces se le envía otro contenido específico de ransomware, ¿no? Y en este caso es más breve, tal vez de 1 o 2 minutos, pero aquí lo importante es que les llega a la casilla, que se le hace una pregunta final para que no solamente lo marque como leído, sino que también uno sepa de que llegó y comprendió ese mensaje, ¿no? Entonces muchas veces la pregunta tiene que ver con saber si entendió el porqué de tomar una acción más segura. Y bueno, eso es lo que sería formación, concienciación, y luego para poder medirlo, por ejemplo, el comportamiento, se pueden lanzar simulaciones de phishing o de ransomware, y bueno, entonces en este caso, lo que se puede hacer es lanzar una campaña en particular donde le llega un email fraudulento, y esto puede ser algo que sea medianamente real o general, también se puede hacer algo específico, donde llega un email, y luego va a una landing page, donde lo que se trata de ver si el usuario cometería un acto negligente
que ingresaría datos de usuario. Y en el caso de la simulación de ransomware, lo que se trata de demostrar también es negligencia, pero específica, si ejecutaría algún archivo ejecutable o algo por el estilo, tomaría una acción que podría infectar a la organización con ransomware. Y en el caso de que te caiga en alguna trampa, se le puede mostrar en ese momento como una opción un momento educativo indicándole de que cayó en una trampa y que cayó en una trampa, por qué cayó en una trampa, y ahí se le explica brevemente, por ejemplo en este caso, cómo funciona el fraude del SEO, y en este caso, entonces nuevamente es un contenido muy breve, con una pregunta final que otra vez lo hace reflexionar, y todo esto aquí, lo importante es que todo queda traqueado, queda todo registrado. Entonces, desde el punto de vista del cumplimiento, nosotros estamos como organización lanzando un contenido, asegurándonos de que lo vio, asegurándonos de que lo comprendió, y todo eso queda registrado, y también se le entrega un feedback siempre con un refuerzo positivo, porque lo que se busca principalmente, como digo, es el cambio de comportamiento. Así todo también se puede evaluar conocimiento, con exámenes y encuestas y demás, y con la parte, perdón, con encuestas se puede evaluar la opinión. En este caso acá, en el caso de opinión, podemos tener opiniones específicas sobre algún tópico particular, pero también podemos armar encuestas sobre la percepción del propio área de seguridad de la información. Y todo esto se hace, todo este contenido, ¿cómo se hace para que le llegue al usuario final? A través de campañas. Entonces, aquí lo que se hace es lanzar, por ejemplo, un módulo interactivo por mes, un newsletter, que acá hablábamos de la continuidad del mensaje, ¿no? Un módulo interactivo y un newsletter, no saturar al usuario. Entonces, hablar de un módulo interactivo, un newsletter y un phishing y un ransomware mes de por medio, y lanzar eventualmente algún examen y alguna encuesta. Con esto que vamos a tener un conocimiento acabado de lo que es el usuario, porque vamos a tener el comportamiento a través de los reportes de si el usuario está asistiendo, vamos a decirlo así, a los distintos recursos, asistiendo en el sentido general, ¿no? Pero en este caso, si está consumiendo los recursos que nosotros le enviamos, entonces decimos, bueno, aquí el 70% de los emails han sido abiertos, y comenzado los módulos interactivos y cuándo han sido finalizados. Esto lo podemos ver en un mes a vez y ver si hay una evolución o una involución. Y, por ejemplo, ver en el caso de phishing, que es lo que más nos importa, si han caído menos en trampas, en este caso en particular, y decir, bueno, a ver, ¿están cayendo menos en trampas de phishing o están cayendo más? Comparativamente, el mes de julio en el total, ¿es algo positivo o negativo? ¿Hay una tendencia a la alza o a la baja? Y bueno, y todo esto, además, se puede ver usuario a usuario, se puede ver, o campaña a campaña, cuál ha sido el desempeño de cada una de las campañas. Entonces, al final tenemos un conocimiento muy, muy detallado de lo que es, cuál es el estado actual de la seguridad, en este caso, con respecto al usuario final, y poder, entonces, en este caso, como decimos, que dejar de pensar de que el usuario es el eslabón más débil y empezar a hablar cómo es la mejor línea de defensa, y esto poder demostrarlo. Así que, bueno, espero que entonces los recursos que le hayamos pasado hayan sido válidos para ustedes, y que la incorporación de una estrategia de ciberseguridad y específicamente de concientización en ciberseguridad lo vean como algo posible, factible, y que es lograble por cualquiera, y que los resultados en todos los casos han sido con mucho éxito demostrados desde el punto de vista de la disminución del riesgo. Mauro, yo veía esto que estás hablando, pues, la aplicación, las capacitaciones y demás, pero habemos gente muy despistada que no conocemos la tecnología. Digamos, ahí ustedes cómo hacen para que la organización identifique a la gente que no es que sea la más pila en la tecnología y cae, porque los hackeadores de verdad van al grano. La pregunta sería cómo identificamos al usuario. Sí, ¿cómo lo identifican? Porque hay gente que no es que quiera hacerle daño a la organización cuando tú decías, bueno, se les manda un ejercicio a ver si cayó o no cayó, pero pues hay gente de verdad despistada como que llenó el formulario porque le llamó la atención y tenga, hackeado.
Bueno, yo hago una aclaración y siempre digo, SmartFence no es una herramienta que detecte la intención. Nosotros no tratamos de identificar de alguna manera a aquel que lo ha hecho con la intención de dañar a la organización. Y lo que nosotros decíamos también un poco con esto es que en la gran mayoría de los casos son estos que tú mencionas, el despistado, no lo está haciendo a propósito, y lo que se trata igualmente de simular en todos los casos no es que quiera producir un daño a la organización, sino que verdaderamente en muchos casos se engaña al usuario con algo que le interesa a ese usuario y que trasciende más allá de la organización. Entonces, no es que se busca, por así decirlo, eh, por así, llevarlo o propiciarlo a que produzca una acción fraudulenta, sino una acción negligente, es decir, que demostrar si está despistado, si está muy ocupado, y se trata de mejorar a ese usuario diciéndole, bueno, mira, estuviste despistado porque no prestaste atención a esto, a lo otro, a lo otro, a lo otro, a lo otro, y se trata de cambiar ese cambio. No sé si he respondido a la pregunta igualmente. Sí, no, claramente, porque ahí hay una identificación de esos inconvenientes que puede tener un usuario y demás, pero también me di cuenta que ustedes son muy metódicos a la hora de la capacitación, de los ejercicios, de mandar pistas, a ver cómo responden. Entonces me parece que es muy completo todas las herramientas que ustedes están proporcionando. Sí, sí, sí. Como decía, nosotros no apuntamos claramente a mejorar. Nosotros creemos que se puede cambiar el hábito de la gente, creemos que es hoy en día, tal vez no lo fue en el pasado, porque había muchísimas otras cosas que atender, pero hoy en día, con los niveles de seguridad que tenemos, con las otras soluciones que está viendo, creemos que es el lugar más explotado por los ciberdelincuentes. Entonces, lo que están explotando es a la negligencia, no principalmente al malintencionado. Entonces ahí es donde apuntamos nosotros. Edgar, ¿alguna pregunta de los No, asistentes? perfecto. No, ya las preguntas las hice durante la presentación. Mauro, muchas gracias. Nos permites la pantalla. Ahí tenemos cómo contactar a Mauro o mauro.graziosi@smartfence.com. Quiero hacer Mauro, una muchas preguntita, gracias. Mauro, Edgar, antes de dejarlo ir. Ok. La gente que visite la sala de exhibición de ustedes, ¿qué pueden encontrar? ¿Qué actividades? ¿Qué conferencias? Bueno, vamos a estar con una conferencia que va a estar disponible, ya está, Edgar, te comento que ya la tenemos grabada, va a Ok. estar disponible, es de Cristian Borghelo de Seguinfo. Le voy a generar un poco de expectativas sobre la temática, pero es sobre espionaje a nivel de gobierno. Y va a estar disponible posiblemente mañana, a partir de mañana, dentro de nuestro stand, y van a encontrar otros recursos. Entre los otros recursos van a encontrar esta misma filmina que va a estar posiblemente disponible mañana, porque esta presentación tiene los enlaces a la gran mayoría de los recursos que he venido hablando. Perfecto. Mauro, de verdad, muchas gracias. ¿Nos puedes dar el control de la pantalla, porfa? Sin Y ningún entonces muy problema. agradecido. Tarde, porque para ti ya son la 1 de la tarde allá en Argentina o están en 3 horas de diferencias, que no sé por el tema de invierno, 2 horas de diferencia. Están a, 2 horas. están a la 1 allá en Argentina. Qué bien. Bien, dime, Edgar, ¿cómo hago para pasarte el No, control ya, de la ya, pantalla? ya la ¿Ya tengo. está? Muchas Perfecto. gracias. Bueno, un Entonces, nos saludo. vemos más tarde. Gracias, Hasta Mauro. luego. Chao, chao. Adiós, Eh, Mauro.